Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación. Pero antes sabemos lo importante de la oración para absolutamente todo, ¿verdad? Antes que hagamos algo es importante la guía y la ayuda de nuestro Padre. Y sobre todo cuando estamos haciendo cosas espirituales, pues con más razón. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este maravilloso día, por darnos un día más de vida, un día para poder darnos cuenta de nuestras faltas, de nuestros errores y poder enmendarlos, poder corregirlos, Padre, porque deseamos hacer siempre tu voluntad, deseamos servirte como tú deseas que lo hagamos. Ayúdanos, por favor, con tu Espíritu Santo y guíanos en el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Como sabemos, es bastante larga este capítulo, ¿verdad? Son 52, entonces no voy a tratar de hacerlo un poco resumiendo, ¿verdad? Para no cansarlos tampoco, pero sacar las cosas que son más importantes de lo que acabamos de leer. Entonces, como acabamos de leer, o como hemos leído, ¿verdad? En este capítulo, Jonathan le dijo a su escudero, vamos y crucemos el valle hasta la guarnición de los filisteos, pero no avisó a su padre que salía. Entonces Saúl y sus 600 hombres estaban acampados a las afueras de Gabá. Para llegar a la guarnición filistea, que era donde quería llegar Jonatán, tuvo que ir por un sendero, tuvo que ir por un estrecho paso que estaba entre dos riscos. Entonces, estaba siendo bastante riesgoso lo que estaba haciendo, ¿verdad? Porque tenía que ir por unos riscos que eran bastante estrechos, conocidos como Bosés y Cené. Dice, vamos a donde están esos paganos, dijo Jonatán a su escudero. Quizás Jehová haga un milagro por medio nuestro. ¿Qué era lo que Jonatán estaba haciendo? ¿Qué lo impulsó a hacer? Para darnos cuenta, Jonatán era un hombre bastante valiente, un hombre que confiaba en Jehová con todas sus fuerzas, ¿verdad? Con todo su ser. ¿Cómo sabemos eso? Uno, porque se estaba yendo a enfrentar, como sabemos, frente a los filisteos, que lo que hicieron, ya que eran tantos como leímos anteriormente, que los soldados israelitas se escaparon, huyeron, se escondieron, otros hasta cruzaron el Jordán, escapándose y teniendo miedo del ejército filisteo. Pero Jonatán tuvo miedo. No, él no tuvo miedo. ¿Por qué? Y él mismo nos los dice. Dice, quizás Jehová haga un milagro por medio nuestro. ¿A quién estaba poniendo primero? ¿En quién estaba confiando? En Jehová. Y probablemente antes de salir a hacer esto, oró para que Dios lo guíe y lo proteja en lo que iba a hacer, porque se daba cuenta que el pueblo israelita estaba muerto de miedo. Pero él no tenía miedo, mostró coraje, pero sobre todo fe y confianza en el único Dios verdadero, porque dijo, vamos donde están esos paganos para empezar, porque eran paganos porque adoraban dioses, ¿verdad? Vamos a donde están esos paganos. Quizás Jehová haga un milagro por medio nuestro. ¿En quién estaba confiando? En Jehová. Quizás Jehová haga un milagro nuestro, o haga un milagro por medio nuestro, porque para Él no hay diferencia si los enemigos son muchos o pocos, que era lo que les comentaba ayer. De nada vale que sean los israelitas 5 veces más grandes en mayoría que los filisteos si no tienen a Dios. Es Dios quien les da la fortaleza, es Dios quien los guía, es Dios quien los ayuda. Y eso es lo que Jonatán aquí nos está confirmando. Uno, que si pone a Dios primero, si pone a Jehová primero, quizás pueda hacer un milagro
usándonos a nosotros, porque somos sus siervos, porque lo amamos. Y segundo, para Él no hay diferencia si los enemigos son muchos y pocos. No hay diferencia, porque Él es Dios Todopoderoso. Saúl estaba con 600 hombres. Jonatán fue solamente con su siervo. Pero ¿a quién tenía adelante? A Jehová. ¿A quién puso adelante? Al Dios Todopoderoso. Él no decía, vamos, yo los voy a destruir, yo los voy a matar, yo lo voy a hacer. No. Esperemos que Dios nos guíe. Confiemos en que Jehová nos use y que haga un milagro, porque para Él no hay diferencia si los enemigos son muchos o pocos. Él estaba poniendo su confianza en Jehová. Él estaba poniendo a Dios primero. Y esto es algo que nos enseña a nosotros, que en nuestra vida diaria, a quien debemos poner primero por sobre todas las cosas, es a Jehová. Es a nuestro Dios verdadero. Es a nuestro Creador. Es a Él a quien tenemos que poner antes que nada, antes que todo. Primero es Él, ¿verdad? Eso nos está enseñando Jonatán. Y esto es lo que nos enseña a nosotros el día de hoy. Que siempre, en cada circunstancia, pongamos siempre, antes de cualquier decisión, pensamiento o acción, poner a Jehová por sobre todas las cosas. Que Él nos diría que hagamos, cómo debemos hacer las cosas, que Él nos pide, que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Entonces, lleno de fe, lleno de fuerza, confianza en Jehová, dijo, vamos a donde están esos paganos. Quizás Jehová haga un milagro por medio nuestro. Para Él no hay diferencia si los enemigos son muchos y pocos. Sean millones o sean 3, para Él es lo mismo, porque Él es Dios. Y eso lo sabía muy claro Jonatán y lo tenía en su corazón y por eso fue a enfrentar a ese ejército, ¿se imaginan? Bien, contestó el joven que lo acompañaba, su siervo, haz lo que creas conveniente, cuenta conmigo en cualquier cosa que decidas. Y vemos que ese siervo era un siervo fiel, era un siervo obediente, era un siervo que también amaba a Jehová y también quería a Jonatán. Estupendo, dijo Jonatán. Entonces Jonatán le dijo, sí, perdón, es que me fui. Le dijo, estupendo, esto es lo que haremos. Cuando ellos nos vean, si nos dicen quietos, no se muevan, nos detendremos y los esperaremos. Pero si dicen vengan y peleen, eso haremos, porque esa será la señal de Dios de que Él nos ayudará a derrotarlos. Por lo que nos da a entender, lo primero que Él había hecho es orar. Y Él sabía que si ellos decían vengan y peleen, esa sería la señal de Dios de que Él nos ayudará a derrotarlos. Entonces, ¿a quién puso primero Jonatán? Es a Dios. Él no hizo las cosas porque le dio la gana. Él oró y pidió a Dios que lo guíe y lo ayude. Y él sabía que si ellos decían vengan y peleen, sabía que Dios era la señal de que Dios los iba a ayudar a derrotarlos. Entonces, cuando los filisteos los vieron acercándose, gritaron, israelitas, están saliendo de sus cuevas. Entonces le gritaron a Jonatán y su escudero, vengan acá, que les mostraremos cómo se pelea. Y así lo hicieron. Subieron afirmándose con las manos y rodillas, y los filisteos que caían delante de Jonatán, el escudero, los remataba. ¡Wow! ¿Se imaginan? Solo 2 hombres y mataron a más de 20, dice, ¿verdad? Dice, murieron en total 20 hombres en ese primer ataque y sus cuerpos quedaron esparcidos en un espacio como de la mitad de un surco. Repentinamente cundió el pánico en todo el ejército filisteo, aún entre los que estaban dedicados al pillaje, o sea, aquellos que son estafadores, que engañan, que roban, esos malos, ¿verdad? Que están
encargados del pillaje, los rateros, los ladrones, los asesinos, aún ellos tuvieron miedo. Para colmo, dice, hubo un gran terremoto que aumentó el terror. ¿Quién estaba ahí? Era la mano de Dios, ¿verdad? Era Jehová quien hizo eso, que causó la confusión en los filisteos. Era la fe de Jonatán, la confianza en Jehová, que hizo que Jehová lo ayudara. Y así lo hizo. Confundió a los filisteos y envió un terremoto. Entonces, un terremoto. Entonces los centinelas de Saúl en Gabá vieron algo extraño, que el inmenso ejército filisteo comenzó a esparcirse confuso en todas direcciones. Comenzaron a correr cada uno en diferentes direcciones. Y dijo, averígüenme, dijo Saúl, ¿quién no está aquí? Y cuando pasaron la lista, descubrieron que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces, mientras Saúl le hablaba al sacerdote, el griterío y el tumulto entre los filisteos se hicieron aún más grandes. Entonces Saúl y sus 600 hombres salieron a la batalla y encontraron que los filisteos se estaban matando unos a otros. ¿Quién causó todo eso? ¿Gracias a quién? A Jehová nuestro Dios, a nuestro Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, a ese Dios que oramos todos los días por guía, que es capaz absolutamente de todo, porque todo está en sus manos, porque Él tiene control absoluto de todo. Él hizo que hubiera el terremoto. Él hizo que Jonatán pudiera matar a esos 20. Él hizo que el pueblo filisteo esté lleno de confusión y que comiencen a matarse unos a otros. Esto nos da una señal a nosotros que debemos aprender a confiar en Dios por sobre todas las cosas. Nadie es más fuerte ni más poderoso que Él. Lo único que nos pide es que seamos humildes, que seamos obedientes, que lo pongamos primero, que lo amemos de verdad, que lo amemos de corazón. Eso es lo único que nos pide. ¿Y cómo no amarlo? Si pese a nuestras imperfecciones, Él nos ama tanto. Entonces, dice, Saúl y sus 600 hombres salieron y vieron cómo los filisteos se mataban unos a otros, pues había una terrible confusión en todas partes. Y los hebreos que se habían alistado en el ejército filisteo se rebelaron y se unieron a los israelitas, capitaneados por Saúl y Jonatán. Y qué triste escuchar esto, que dice que los hebreos que se habían alistado en el ejército filisteo, ¿qué tipo de personas pueden pelear con alguien de su mismo pueblo? Es como pelear a alguien de tu misma familia, ¿verdad? Tú que amas a Dios y los que están a tu lado que aman a Dios, que son el pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que te unas al pueblo enemigo, a quienes hacen tanto daño, a quien matan a tus propias familias, a tus propios amigos, a tus propios conocidos? La verdad, no sé qué habrá pasado por la cabeza de estos hebreos para que hagan eso. Probablemente se olvidaron que eran el pueblo de Dios y que Dios los cuidaba si estaban en el lado de Él. Realmente qué triste lo que ellos hicieron. Y eso nos lleva a nosotros a pensar que no cometamos ese error. No nos alejemos de Dios. No hagamos algo que vaya en contra de lo que Él nos dice, ¿verdad? Entonces, dice, finalmente los israelitas que estaban ocultos en las colinas, que estaban muertos de miedo, aunque no tenían razón, porque sabían que tenían a Dios, pero ¿qué les faltaba? Fe. ¿Qué les faltaba? Fe. Confianza en Jehová. Ellos sabían todo lo que Jehová es capaz de hacer. Saben que tienen un Dios todopoderoso. ¿Cómo es posible que tengan miedo? Y eso va para nosotros también. No importa en las circunstancias que estemos o que vivamos,
No debemos tener miedo absoluto a nada. Debemos poner a Dios sobre todas las cosas, ponerlo a Él primero y confiar en que Él se va a encargar de todo. Como dijo Jesús, si tu hijo te pide pan, ¿tú le vas a dar una piedra? Claro que no, porque es nuestro hijo y lo amamos, con todas nuestras imperfecciones y debilidades. Imaginen nosotros siendo tan imperfectos y pecadores. Cuidamos a nuestros hijos con amor y si nos piden pan, se lo damos. Imaginen cuánto más nuestro Padre Todopoderoso, nuestro Padre que nos ama tanto, no nos va a cuidar, bendecir. Jamás nos va a faltar alimento si lo ponemos a Él primero. Jamás nos va a faltar nada si lo ponemos a Él primero. Si escuchamos su voz, si escuchamos lo que Él nos dice y hacemos su voluntad. No es lo que yo quiero, no es lo que me parece, no es lo que mi familia cree, lo que dicen mis vecinos, mis amigos, porque todos somos humanos imperfectos. Es lo que Dios nos pide, es lo que Jesús nos dijo. Para eso Jesús vino aquí, para ayudarnos, para guiarnos, para no equivocarnos en el camino. Que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y que debemos creer en Él, porque solo a través de Él, a través de Jesús, podremos llegar al Padre. No hay más. Dios no es religión. Dios es amor. En donde hay amor, donde hay perdón, ahí está Él. Entonces no hay más que buscar. Solo nos queda obedecer y ponerlo en primer lugar. Dice, bueno, finalmente los israelitas salieron ocultos, ¿verdad? De los que huían para poder pelear también. Se unieron en la persecución cuando vieron que los filisteos huían. De esta manera, Jehová salvó a Israel aquel día. ¿Quién los salvó? ¿Quién estuvo ahí? Jehová. Jehová estuvo con ellos y siempre estaría con ellos si ellos lo pusieran siempre primero, ¿verdad? Entonces dice, aquel día Saúl había declarado, caiga una maldición sobre cualquiera que coma algo antes de la tarde, antes que yo haya completado la venganza sobre mis enemigos. Y ese día nadie comió. Sin embargo, Jonatán, que no sabía esto, comió un poco de miel. Entonces alguien le dijo lo que su padre había dicho. Pero Jonatán con toda razón dijo, ¿a quién se le ocurre un mandamiento de este tipo que solamente nos perjudica? Porque como soldados ellos necesitan alimentarse y comer. ¿Cómo se le ocurre decir algo así, no? Pero bueno, eso hizo Saúl. Entonces, aún así, hambrientos como estaban, persiguieron y mataron a los filisteos. Probablemente Jehová les daba las fuerzas que necesitaban. Y aquella tarde se lanzaron sobre los despojos de la batalla y mataron ovejas, bueyes y cabritos y comieron carne sin desangrar. ¿Gracias a quién? A Saúl. Porque aunque no quiera, lo que él dijo evitó que ellos comieran y estaban muriendo de hambre. Inmediatamente lo que hicieron es matar a los animales y comieron los animales sin desangrar, que como sabemos es un pecado, porque la sangre de los animales es su vida y esa vida le pertenece a Dios. Entonces Saúl dijo, tráiganme una piedra grande y vayan a decir a los soldados que traigan bueyes y ovejas para degollarlos y derramar su sangre aquí, a fin de que no pequen contra Jehová comiendo carne sin desagrar. Lo que estaban haciendo los soldados estaba muy mal, ¿verdad? Y por eso Saúl trató de remediar esto, porque dijo que es prevaricación contra el Señor lo que estaban haciendo. Pues más adelante, como vemos, dijeron quién había, dice, pero esta vez, perdón, a ver, acá dice, después de eso, así lo hicieron
al caer la noche. Y Saúl edificó un altar a Jehová, el primero que le levantaba. Y después dijo, sigamos a los filisteos toda la noche y destruyámoslo hasta que no quede ninguno. Haz lo que creas más conveniente, le contestaron sus hombres. Pero el sacerdote dijo, preguntemos primero a Jehová. Y es algo que le faltó hacer a Saúl. Felizmente Saúl hizo lo correcto y preguntó a Jehová. Pero dice, Jehová no respondió. Entonces se preguntaron, ¿por qué? ¿Qué hicimos mal? Algo anda mal, debemos descubrir qué pecado se ha cometido. Y bueno, descubrieron que Jonatán había comido miel, pero también sabían que él no sabía. Cuando Saúl dijo que iba a matar a Jonatán, los demás le dijeron, el pueblo dijo, Jonatán fue señalado culpable. Dime, ¿qué has hecho?, preguntó Saúl a Jonatán. Comí miel, reconoció Jonatán, pero fue solo un poco que saqué con la punta de un palo. ¿Debo morir? Sí, Jonatán, dijo Saúl, deberás morir. Pero los soldados se opusieron. Jonatán, que salvó hoy a Israel, morirá de ninguna manera. Juramos por Jehová que ni un cabello de su cabeza será tocado, porque él lo ha usado para hacer un gran milagro hoy día. De esa manera salvaron a Jonatán y no murió. Pero bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Aprendemos que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos. Que Dios nos bendiga. Adiós.